Es momento de analizar al presidente Ernesto Zedillo Ponce de León. Él, recuerden, fue quien sucedió en la presidencia de la República a Carlos Salinas de Gortari, presidente a que analizamos la clase pasada. En esta ocasión tendremos que ver cuáles fueron las reformas y las aportaciones más importantes que realizó Ernesto Zedillo, aunque no fueron las únicas, pero es importante destacarlas. En cuestión política, realizó la reforma para poder crear el Instituto Federal Electoral, y esta fue una de las reformas más importantes, ya que recuerden, antes de esta creación, quienes organizaban y calificaban las elecciones era el Congreso de la Unión, y el Congreso era mayoritariamente priista, por lo que en muchas ocasiones cuando se hacían denuncias de fraude electoral o de alguna situación de delito electoral, no pasaba ya que eran del mismo partido. Pero con la creación del IFE y además también la creación del Consejo de la Judicatura dentro de la Suprema Corte y del Tribunal Federal Electoral, se pudieron dirimir muchas circunstancias y todo esto pues contribuyó a que nuestro sistema democrático mexicano y sobre todo de representación en nuestro país fuera mucho mejor y mayormente reconocido en el mundo. También podemos considerar algunas reformas importantes en la economía que son las siguientes. Se acepta mayor capital extranjero en la banca. Esto digamos que fue el fin del proteccionismo, y también se estableció el sistema de pensiones para la jubilación y el retiro. Esto le dio seguridad social a los trabajadores, el saber que después de ciertos años de trabajo ellos iban a poder estar en su casa descansando después de tanto trabajo, pero que se acumularon dentro de sus aportaciones estas pensiones de jubilación y retiro, y que iban a poder estar a gusto, contentos, pero sobre todo con un bienestar económico. En el caso de Cedillo podemos decir que él decía que íbamos a superar el rezago económico cuando se uniera la inversión pública con la inversión privada, logrando en su sexenio 6 cosas importantes: modernizar y ampliar carreteras, la construcción de nuevas autopistas, el desarrollo de un sistema ferroviario, impulsó la actividad portuaria, en electricidad se mejoró la transmisión y la inversión, en Pemex se abrió la participación privada en el transporte, la distribución y la comercialización de gas natural. Hay que mencionar que en 1995 se desplazó la deuda, y en esta ocasión ese desplazamiento de la deuda fue gracias a la ayuda del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y del Fondo Monetario Internacional, aunque a decir verdad no fue una ayuda que llegara sola, ya que estuvo de por medio también la situación del petróleo en el extranjero, el poder venderlo al extranjero, pero sobre todo el que Estados Unidos se involucrara más en nuestra economía, y esto nos quita supremacía. Pero fue algo que tuvo que estar de por medio para que pudiesen ayudarnos en este desplazamiento de la deuda que ya nos estaba acabando económicamente hablando. Recuerden que hablamos de la deuda externa desde hace algunos presidentes, antes de Ernesto Zedillo. En cuanto a un programa social, que es algo que vamos a estar viendo a partir de Ernesto Zedillo con todos los presidentes, él crea Progresa. Progresa tenía la finalidad de afrontar la lucha contra la pobreza, mejorando la educación, los servicios de salud, la nutrición y la alimentación, sobre todo de niños y mujeres, pero lo hacía mediante becas, complementos de nutrición y ayuda económica en las zonas rurales. Esto es lo que podemos decir de Ernesto Zedillo. Antes de pasar a Vicente Fox, es importante ver por qué se dio una alternancia en el poder. Yo les he comentado que no es lo mismo una sucesión presidencial que una alternancia en el poder. Sucesión presidencial en nuestro país se da cada 6 años y es el cambio de presidente. La alternancia en el poder es cuando ese cambio va acompañado no solo de un cambio en el presidente de la República, sino también va acompañado de un cambio en el partido en el poder. En este caso,
Se dio esta alternancia por las siguientes causas: por la crisis que se vivió durante el gobierno de Zedillo, que se llamó efecto tequila, también por el levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas, mejor conocido como el EZLN, por el desacuerdo por la firma del Telcán. Quiero aquí pedir una disculpa, se me fue una E de más. Telcán es TLCAN. También algo que marcó mucho, y ahí sí fue a la sociedad en general, fue el asesinato de Luis Donaldo Colosio el 23 de marzo de 1994, justo en las campañas para elegir a presidente de la República, precampañas, y resulta que asesinan a este candidato, precandidato, y podemos decir que hay muchas teorías que aseguran fue Salinas para evitar que llegara él como presidente de la República, ya que no era de la misma élite o élite que manejaba el poder de Salinas de Gortari. Querían evitarlo ya que sabían que Luis Donaldo Colosio sí iba a sacar a la luz pública las situaciones de corrupción que pudiesen haber en el gobierno federal. Y bueno, esta es una de las teorías que se manejan. No ha quedado resuelto este delito y de hecho está impune. Pero esto marcó a la sociedad porque él era un candidato nato, un candidato que la sociedad lo quería, era un candidato del pueblo. Y además también asesinaron al secretario del Partido Revolucionario Institucional, que en ese momento era José Francisco Ruiz Massieu, el 28 de septiembre. Estas causas y algunas otras, sobre todo en materia económica, hacen que la sociedad esté inconforme con los gobiernos priistas y deciden dar un giro en el gobierno, y en la elección del 2000 le dieron la oportunidad al Partido Acción Nacional, por primera ocasión en la historia de nuestro país, otro partido que no era el PRI o en su momento el Partido Nacional Revolucionario, para gobernar. Entonces, en ese 1 de diciembre del año 2000, Vicente Fox Quesada toma la presidencia de la República. Por lo que podemos pasar en este momento a analizar a Vicente Fox Quesada, que fue el presidente del año 2000 al año 2006. Las cosas más importantes o que podemos destacar de su gobierno es la creación de la Ley de Acceso a la Información Pública, importantísimo, ya que durante muchos años los medios de comunicación estaban controlados por el gobierno y no podían dar información que el gobierno no quería que dieran. Y también la sociedad no se podía meter a conocer información privilegiada. En este momento, cuando se crea esta ley de acceso a la información pública, cualquiera de nosotros ciudadanos, porque de hecho se reformó el artículo 6 constitucional, y cualquiera de nosotros como ciudadanos, por nuestro derecho de petición y cumpliendo los requisitos que este derecho contrae nuestra Constitución, podemos solicitar la información que queramos y se nos tiene que dar. También creó el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, hoy conocido como el IFAI. Elevó, a pesar de la situación que tenía Estados Unidos, donde ya estaba comenzando una crisis que se agudizó hasta el año 2008, pero comenzaba en ese momento. Recuerden, por ejemplo, la caída de las Torres Gemelas, dentro de algunos otros fenómenos importantes en Estados Unidos, la guerra de Irak, de Irán, etcétera. Y en nuestro país, a pesar de todo eso, en el contexto internacional, se logró elevar del año 2001 0.6% la economía a el año 2004 3.9% la economía. También reformó el artículo segundo de la Constitución. Todo lo que contenía ese artículo se pasa al primero, y en el artículo segundo se reconoce el carácter multicultural de nuestro país, y que por este mismo carácter de multiculturalidad tenemos pueblos y comunidades indígenas que no habían tenido sus derechos reconocidos en nuestra Constitución, y que a partir del gobierno de Vicente Fox Quesada son reconocidos, además de la autonomía que tienen para ciertas situaciones, por ejemplo, para tener una forma de gobierno, de administración, de dirección, para la conservación de sus usos y costumbres. En cuestión de programa social, él retoma el progresa que habíamos comentado con Zedillo, pero él le llama oportunidades. Claro, tuvo algunos cambios,
Por ejemplo, aquí hablaban del desarrollo humano, pero algo muy importante es que se le brindaba este apoyo a las personas en pobreza extrema a través de educación, salud, nutrición y economía, pero no solo en las zonas rurales como lo hizo Progresa, sino también en las zonas urbanas. Otro de los puntos que cambian de Progresa a oportunidades es la corresponsabilidad, ya que aquí no era solamente yo gobierno te doy, sino además también debo recibir de ti. ¿Qué era lo que necesitaban como corresponsabilidad? Bueno, se necesitaba que los hijos de las personas que estaban recibiendo este apoyo y por los cuales se les daba beca por cada hijo que estaba estudiando, pero tenían que estar cumpliendo en la asistencia a la escuela. Otro era que asistieran a sus citas médicas y reuniones del sistema de salud. Esto era para que se pudiera tener un control en cuestión del peso, de la talla, de la nutrición, del crecimiento, de las enfermedades, estar dándole seguimiento. Y bueno, esto era para erradicar sobre todo el paternalismo, para que no solamente la sociedad se acostumbrara a papá gobierno, dame, 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 sino también yo correspondo a este apoyo que me da el gobierno. Esto es lo que podemos comentar en cuanto al cambio entre Zedillo, la alternancia y en el momento que llega Vicente Fox Quesada. Nuestro siguiente tema a tratar en la siguiente semana, que es la última semana previa a los exámenes de tercer parcial, vamos a analizar a Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, y también estaremos estudiando a Enrique Peña Nieto, que son los últimos dos presidentes, porque recuerden que Andrés Manuel López Obrador vamos a analizar solo como introducción, ya que pues estamos a menos de la mitad de su gobierno, por lo que no podemos dar ya un ultimátum de cómo fue, de qué repercusiones tuvo. Apenas estamos en esta primer mitad de su gobierno, de su sexenio, y recuerden que normalmente los primeros 3 años es en los cuales van a hacer los cambios necesarios, van a interponer sus reformas o a realizar las reformas, y entonces nos estaremos adecuando a un cambio de gobierno que de hecho también fue alternancia. Recuerden que en esta última elección presidencial que se dio hace 2 años, pues tuvimos una alternancia en el poder de que estaba el PRI nuevamente a ahora Morena. Vamos a ver qué sucede en la economía, en la política de nuestro país, pero por el día de hoy nos vamos a quedar hasta Vicente Fox Quesada.